Escribo esto, mientras el templo arde en la colina, como un ojo que nunca duerme. A través de mi ventana, las antorchas dibujan sombras sobre la niebla. Y sé que mañana, esas mismas llamas arderán para mí. Me llamo José, tengo 18 años, y esta es la última noche que mis manos sostendrán una pluma. El silencio de mi cuarto huele a cera derretida y a madera vieja. Ese olor que siempre asocié con la oración, con la obediencia, con todo lo que me enseñaron a amar, sin preguntar por qué. Pero esta noche no rezo, esta noche confieso, porque he comprendido, demasiado tarde, que la fe de mi pueblo siempre estuvo construida sobre mi muerte. Mis manos tiemblan mientras escribo, no por el frío que se cuela entre las tablas de esta casa, sino por algo más antiguo que el miedo, la certeza. Durante 18 años fui el elegido, el devoto final, el niño que los ancianos miraban con una ternura, que ahora entiendo era despedida. Me criaron para este momento como se cría una vela para arder. Me enseñaron a sonreír cuando pronunciaban mi nombre en el templo, a inclinar la cabeza cuando las mujeres del pueblo tocaban mi frente como si ya fuera sagrado. Y yo obedecí. Siempre obedecí, porque no conocía otra forma de existir que no fuera ser entregado. El ritual será al amanecer. Los ancianos ya prepararon el altar de piedra en la cima de la colina, donde dicen que los primeros fundadores del pueblo hicieron su pacto con algo que no tiene nombre pero sí tiene hambre. Esta noche, mientras todos duermen con la paz de los que creen, yo desgarro el silencio que me impusieron desde que aprendí a hablar. Nadie leerá estas palabras mañana, quizá nadie las lee nunca, pero necesito que existan, aunque sea en el olvido, aunque sea bajo las tablas de este suelo, donde las esconderé cuando termine. Necesito que alguien, algún día, sepa que yo no quería morir. ¿Cómo se escribe el miedo cuando te enseñaron que el miedo es pecado? ¿Cómo se confiesa la duda cuando la duda significa traición? Los ancianos dirían que mi alma está contaminada, que el demonio me ha visitado en esta última noche para hacerme vacilar. Pero no es el demonio quien me habla esta noche, es el silencio de todos los que vinieron antes que yo. Los otros elegidos cuyos nombres nadie pronuncia, cuyas tumbas nadie visita porque no existen tumbas. Solo cenizas que el viento de la montaña dispersa antes del mediodía. Solo ausencias que el pueblo aprende a olvidar antes de que termine la semana. El incienso aún impregna mi piel desde la ceremonia de purificación de esta tarde. Me bañaron en agua bendita. Me vistieron con la túnica blanca que solo los devotos finales pueden usar. Me alimentaron con pan sin sal y vino que sabía a tierra. Todo el pueblo me observó en silencio mientras los ancianos recitaban las oraciones que he escuchado desde niño. Esas palabras que siempre sonaron como una canción de cuna, y que esta noche comprendo, eran un funeral anticipado. Afuera, el viento arrastra el sonido de las campanas del templo. Adentro, yo escribo, contra el tiempo, contra el destino, contra todo lo que me dijeron que era sagrado, porque sí debo morir mañana. Al menos estas palabras vivirán, aunque sea en la oscuridad, aunque sea en el olvido, aunque sea solo, para que alguien sepa que José existió, y que José tuvo miedo. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos. Y quizá donde tú vives, también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Mi aldea no tiene nombre en los mapas. Los viajeros, que alguna vez se perdieron entre estas montañas, la llamaron simplemente el pueblo de la niebla. Porque aquí la bruma nunca se disipa del todo. Ni siquiera en verano. Vivimos en un valle estrecho, donde el sol aparece tarde y se esconde temprano. Donde los inviernos duran más que las primaveras, y donde el silencio pesa tanto como la piedra de nuestras casas. Somos quizá 200 almas. Aunque nunca he visto un censo. Nunca he visto un registro oficial. El mundo exterior existe solo en rumores. En historias que los ancianos cuentan para advertirnos sobre los peligros de alejarse demasiado. Dicen que afuera la gente ha olvidado a Dios. Dicen que afuera los hombres viven sin fe y mueren sin propósito. Dicen que nosotros somos los últimos guardianes de algo antiguo. Algo que el mundo moderno intentó destruir pero que aquí, entre estas montañas, sobrevive como una llama que nunca se apaga. El templo está en la colina más alta, construido con piedras que dicen trajeron los fundadores hace 300 años. No tiene ventanas. Solo una puerta de roble oscuro que los ancianos abren cada domingo
y cada noche de luna llena. Adentro, el aire huele a incienso y a algo más. Algo dulce y metálico que nunca supe nombrar. Las paredes están cubiertas de símbolos que no pertenecen a ninguna religión que yo conozca. Espirales, cruces invertidas, figuras humanas con los brazos extendidos hacia arriba, como si suplicaran o como si se ofrecieran. En el centro, hay un altar de piedra negra, pulida por siglos de uso. Y sobre ese altar, he visto cosas que mi mente prefiere olvidar. Cosas que ahora, en esta última noche, regresan como sombras que exigen ser nombradas. Nací en esta casa donde ahora escribo. Mi madre murió dándome a luz. Y los ancianos dijeron que eso era una señal. Que mi llegada al mundo había exigido un sacrificio, y que por lo tanto yo estaba marcado para algo grande. Mi padre nunca me miró a los ojos después de eso. Vivió en la misma casa que yo durante 18 años. Comió en la misma mesa. Respiró el mismo aire. Pero siempre hubo un muro invisible entre nosotros. Como si él supiera que yo no le pertenecía a él sino al templo. A los 5 años, me llevaron por primera vez a la colina. A los 7 me enseñaron las oraciones secretas. A los 10 me mostraron el altar y me dijeron, algún día yo descansaría allí. Que ese era mi honor, mi destino, mi razón de existir. Y yo sentí, porque cuando eres niño, y los adultos te dicen que algo es sagrado, les crees con todo tu corazón. Fui educado para la obediencia absoluta. No podía hablar en el templo sin permiso. No podía mirar directamente a los ancianos. No podía salir del pueblo sin escolta. No podía leer libros que no fueran aprobados. No podía hacer preguntas sobre el ritual ni sobre los elegidos anteriores. Las reglas eran tantas que respirar se sentía como un acto de fe. Y yo las cumplí todas, cada una, porque creía que la fe era amor, que la obediencia era virtud, que mi muerte sería el regalo más hermoso que podría darle a mi pueblo. Ahora comprendo que me criaron como se cría un cordero, con ternura, con cuidado, con la paciencia de quien sabe que el cuchillo llegará a su tiempo. Esta noche, mientras escribo estas palabras que nadie debería leer, me pregunto cuántos como yo existieron antes, cuántos niños fueron elegidos, criados, preparados y finalmente entregados al altar de piedra negra. Los ancianos nunca hablan de ellos. Sus nombres fueron borrados, sus rostros olvidados, sus pertenencias quemadas, como si nunca hubieran existido, como si el único propósito de sus vidas hubiera sido desaparecer. Y mañana, cuando el sol apenas asome sobre las montañas, yo también desapareceré. Pero estas cartas no. Estas cartas van a quedarse aquí, escondidas bajo las tablas de mi cuarto, esperando que alguien las encuentre, esperando que alguien sepa que yo existí, que yo tuve nombre, que yo tuve miedo, que yo, José, en mi última noche, sobre esta tierra, elegí escribir en lugar de rezar. Suscríbete, va a seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. Quiero recordar cómo era vivir antes de saber que iba a morir. Quiero escribir sobre los días que parecían eternos, sobre las mañanas que se repetían como oraciones, sobre la rutina que me envolvía como un manto tibio y familiar, porque hubo un tiempo en que yo era feliz, o al menos creía serlo. Hubo un tiempo en que la fe no era una jaula sino un hogar. Y las voces de los ancianos no eran amenazas sino canciones de cuna que me arrullaban hacia un sueño sin pesadillas. Necesito recordar ese tiempo para entender cómo llegué hasta aquí. Hasta esta noche fría, donde cada palabra que escribo es un acto de rebeldía contra todo lo que me enseñaron a amar. Mi día comenzaba antes del amanecer. El sonido de la campana del templo atravesaba la niebla y entraba por mi ventana como un dedo frío que me tocaba el pecho. No había excusas para quedarse en cama. El primer mandamiento del pueblo era simple: quien no ora al alba no merece ver el sol. Así que me levantaba en la oscuridad, me lavaba el rostro con agua helada del pozo y caminaba hacia el templo junto con los demás devotos. El camino era empinado, resbaladizo por el rocío, y en invierno el hielo convertía cada paso en una prueba de fe. Pero nunca me quejé, nadie se quejaba. El sufrimiento era parte de la devoción, y la devoción era todo lo que teníamos en el templo. Ocupábamos nuestros lugares en silencio, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda, los niños en el fondo. Yo tenía un lugar especial, en la primera fila, justo frente al altar de piedra negra, donde los ancianos podían verme en todo momento. Era un honor, me decían, una señal de mi importancia,
pero ahora entiendo que era vigilancia. Querían asegurarse de que yo rezara correctamente, de que mi rostro mostrara la devoción adecuada, de que ninguna duda cruzara mis ojos, mientras recitábamos las palabras antiguas que nadie comprendía del todo. Las oraciones estaban en un idioma que no era el nuestro. Un idioma que los ancianos decían era la lengua de los primeros fundadores, la lengua que Dios mismo había usado para crear el mundo. Yo repetía esas palabras sin entenderlas, dejando que los sonidos llenaran mi boca como piedras pulidas por el río. Las ceremonias matutinas duraban hasta que el sol asomaba completamente sobre las montañas. Solo entonces los ancianos nos daban permiso para retirarnos, uno por uno, en orden de importancia. Yo siempre salía último, porque debía quedarme a apagar las velas del alba y encenderlas del día. Ese pequeño ritual dentro del ritual era mío, solo mío. Y lo ejecutaba con una precisión que los ancianos alababan como señal de mi pureza espiritual. Cada llama que yo apagaba representaba una oración cumplida. Cada llama que yo encendía representaba una promesa renovada. Al menos eso me habían enseñado. Al menos eso yo creía. Después de la oración del alba venía el trabajo. Cada persona en el pueblo tenía una función asignada por los ancianos. Y la mía era cuidar de las velas del templo. Pasaba horas preparando la cera, cortando las mechas, asegurándome de que cada vela tuviera el tamaño exacto y el color adecuado para cada ceremonia. Era un trabajo solitario, pero me gustaba. En el cuarto de las velas, rodeado de olor a cera de abeja y a humo frío, yo podía estar en silencio, sin que nadie me observara. Podía respirar sin sentir el peso de las miradas. Podía, por momentos, fingir que era un muchacho normal en un pueblo normal, haciendo un trabajo normal. Pero incluso allí, incluso en esos momentos de falsa paz, las sombras del altar me seguían. Cada vela que yo preparaba terminaría ardiendo en algún ritual, iluminando alguna ceremonia que yo no comprendía del todo, consumiéndose como todo en este pueblo terminaba consumiéndose. A veces, mientras trabajaba con la cera caliente, me quemaba los dedos. El dolor era breve pero intenso, y en esos momentos fugaces, yo sentía algo extraño. Sentía que estaba vivo, que mi cuerpo era mío, que el dolor me pertenecía de una forma que la fe nunca me había pertenecido. Nunca le conté esto a nadie. Era un secreto pequeño, insignificante, pero era mío, y en un lugar donde nada me pertenecía. Ese pequeño secreto era todo lo que tenía. Las tardes eran para el estudio. Los ancianos habían establecido una escuela en el sótano del templo, donde los jóvenes aprendíamos las escrituras sagradas, la historia del pueblo y las reglas que gobernaban cada aspecto de nuestra existencia. No había matemáticas, no había geografía, no había nada que nos conectara con el mundo exterior, solo las palabras de los fundadores, repetidas una y otra vez, hasta que se grababan en nuestra mente como cicatrices. Aprendí que nuestro pueblo era el último bastión de la verdadera fe. Aprendí que el mundo exterior estaba corrupto, perdido, condenado a la destrucción. Aprendí que los elegidos como yo éramos la única esperanza de salvación, que nuestro sacrificio mantenía el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y lo creí, durante años. Lo creí con cada fibra de mi ser. Pero hubo momentos, pequeños momentos que ahora, en retrospectiva, reconozco como las primeras grietas en el muro de mi fe. Recuerdo una tarde, cuando tenía quizá 12 años, en que encontré un libro escondido detrás de una piedra suelta en el muro de la escuela. Era un libro viejo, con las páginas amarillas y la tinta desvaída, y estaba escrito en nuestro idioma, no en la lengua antigua de los fundadores. Hablaba de ciudades lejanas, de mares que nunca había visto, de personas que vivían sin templos y sin rituales, y que aún así parecían felices. Lo leí en secreto durante semanas, escondido en el cuarto de las velas. Y cada palabra era como una ventana que se abría hacia un mundo que yo no sabía que existía. Cuando los ancianos descubrieron el libro, lo quemaron en el altar y me hicieron ayunar durante 3 días como penitencia. No me castigaron con golpes. Nunca usaban la violencia física, pero me miraron con una decepción tan profunda que sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esa noche, mientras mi estómago vacío rugía de hambre, juré que nunca más dudaría. Juré que sería el devoto perfecto que ellos esperaban. Y lo fui. Durante años, fui exactamente lo que querían. Rezaba con fervor, trabajaba con dedicación, estudiaba con devoción, sonreía cuando me tocaban la frente, inclinaba la cabeza
cuando pronunciaban mi nombre. Aceptaba cada regla y cada restricción como si fueran regalos, en lugar de cadenas. Pero las noches eran diferentes. En las noches, cuando el pueblo dormía, y solo las antorchas del templo permanecían encendidas, yo soñaba. Soñaba con el mar que había leído en aquel libro prohibido. Soñaba con caminos que no terminaban en el templo. Soñaba con una vida donde mi nombre no significara sacrificio. Y cada mañana, cuando la campana me despertaba, yo enterraba esos sueños como se entierran los muertos, profundo, en silencio, donde nadie pudiera encontrarlos. Recuerdo también las noches de luna llena, cuando todo el pueblo se reunía en el templo para ceremonias que duraban hasta la madrugada. Los ancianos cantaban en la lengua antigua. Las mujeres balanceaban incensarios que llenaban el aire de humo dulce. Y yo permanecía arrodillado, frente al altar sintiendo como las horas pasaban como siglos. En esas noches, a veces veía cosas, sombras que se movían donde no debían moverse, rostros en el humo que parecían mirarme, voces que susurraban mi nombre entre los cánticos. Los ancianos decían que esas visiones eran señales de mi conexión con lo sagrado. Pero yo, en lo más profundo de mi ser, sentía que eran advertencias que no supe escuchar. Ahora, en esta última noche, esos sueños regresan como fantasmas que exigen ser escuchados. Y yo, que pasé la vida obedeciendo, finalmente les doy voz. Finalmente los escribo, porque si mañana voy a morir, al menos quiero que estas palabras vivan. Al menos quiero que alguien sepa que dentro de mí, debajo de la túnica blanca y las oraciones perfectas, siempre hubo un muchacho que soñaba con el mar. El insomnio llegó cuando cumplí 16 años. Al principio pensé que era normal, que mi cuerpo simplemente estaba cambiando como cambian los cuerpos de los jóvenes. Pero pronto comprendí que no era mi cuerpo el que se resistía al sueño, sino mi mente. Algo dentro de mí había comenzado a despertar, algo que las oraciones no podían callar y que el trabajo no podía agotar. Por las noches, mientras el pueblo dormía bajo el manto de la niebla, yo permanecía con los ojos abiertos, mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos que el silencio no lograba ocultar, el crujir de la madera vieja, el viento entre los árboles, y a veces, solo a veces, algo más, pasos que no deberían existir, voces que murmuraban palabras que yo no podía descifrar, el eco de campanas que nadie más parecía escuchar. Los ancianos notaron las sombras bajo mis ojos. Me preguntaron si algo me preocupaba, si había tenido pensamientos impuros, si el demonio me había visitado en sueños. Yo negué todo. Aprendí a mentir con la misma perfección que había aprendido a rezar. Les dije que simplemente estaba emocionado por mi destino, que la anticipación del honor que me esperaba no me dejaba descansar. Ellos sonrieron, satisfechos con mi respuesta, y me dieron un té de hierbas amargas que supuestamente ayudaría a calmar mi espíritu. Bebí el té cada noche durante semanas, pero el insomnio no cedió. Si acaso, se hizo más profundo, como si mi mente se negara a rendirse, como si supiera que el sueño era una forma de olvido, y que había cosas que yo no debía olvidar. Fue durante esas noches de vigilia que comencé a observar, a realmente observar. No con los ojos de un devoto, que acepta sin cuestionar, sino con los ojos de alguien que busca respuestas en las sombras. Y lo que vi me perturbó más que cualquier pesadilla. Vi cómo los ancianos se reunían en el templo mucho después de la medianoche, cuando se suponía que todos debían estar durmiendo. Vi cómo llevaban bultos envueltos en tela negra hacia el interior del templo, bultos que nunca vi salir. Vi cómo las mujeres mayores del pueblo, las que llamábamos las guardianas, caminaban por las calles en silencio absoluto, deteniéndose frente a ciertas casas y marcando las puertas con algo que parecía ceniza. Nunca supe qué significaban esas marcas, pero noté que las casas marcadas siempre perdían a alguien poco después. Una enfermedad repentina, un accidente en las montañas, una desaparición que nadie cuestionaba. Un detalle comenzó a obsesionarme: los nombres, o más bien, la ausencia de ellos. En nuestro pueblo, los elegidos anteriores a mí nunca eran mencionados. Yo sabía que habían existido porque los ancianos hablaban del ciclo sagrado que se repetía a cada generación, pero nunca pronunciaban sus nombres, nunca señalaban sus tumbas, nunca mostraban sus retratos. Era como si cada elegido, al cumplir su destino, fuera borrado de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad que me carcomía,
Me atreví a preguntarle a mi padre. Él estaba sentado junto al fuego, tallando una figura de madera como hacía cada noche. Y yo me acerqué con el corazón latiendo tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Padre, dije. ¿Cómo se llamaba el elegido anterior a mí? Su mano se detuvo. La figura de madera cayó al suelo, y por primera vez en mi vida. Mi padre me miró directamente a los ojos. Lo que vi en su mirada no fue amor ni orgullo, ni siquiera tristeza. Fue miedo. Un miedo tan profundo y antiguo que parecía venir de un lugar más allá de las palabras. No me respondió, simplemente se levantó. Recogió la figura del suelo y caminó hacia su habitación sin decir una palabra. Esa noche, escuché a través de la pared delgada que separaba nuestros cuartos. Escuché a mi padre llorar. Era la primera vez que lo oía llorar desde que mi madre murió, dándome a luz. Y en ese momento comprendí que mi padre no me había ignorado durante 18 años porque no me amara. Me había ignorado porque amarme habría sido demasiado doloroso, porque él siempre supo cómo terminaría mi historia. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso. Cumplía mis deberes con la misma precisión de siempre. Pero por dentro algo se había roto. Comencé a notar detalles que antes me habían parecido normales y que ahora se revelaban como señales de algo más oscuro. Noté que las mujeres embarazadas del pueblo eran llevadas al templo para bendiciones especiales de las que regresaban pálidas y temblorosas. Noté que ciertos niños, los más sanos y hermosos, recibían una atención particular de los ancianos desde muy pequeños. Noté que cada vez que alguien enfermaba gravemente, los ancianos visitaban su casa, no para ofrecer consuelo, sino para hacer preguntas. Preguntas sobre sueños, sobre visiones, sobre cualquier palabra extraña que el enfermo hubiera pronunciado en su delirio. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de las velas, encontré algo que me heló la sangre, detrás de un estante de cera vieja. Escondida entre las sombras, había una caja de madera que nunca antes había visto. La abrí con manos temblorosas, esperando encontrar más velas o quizá herramientas olvidadas, pero lo que encontré fueron objetos pequeños y personales que claramente habían pertenecido a alguien. Un peine de hueso con cabello castaño aún enredado entre sus dientes, un rosario de cuentas azules gastado por el uso, una carta doblada y amarillenta, escrita con una letra temblorosa que no logré descifrar por completo. Solo pude leer las primeras palabras antes de que el miedo me obligara a cerrar la caja y devolverla a su escondite. Las palabras decían: si alguien encuentra esto, que sepa que yo no quería. No pude terminar de leer, no me atreví. Pero esas palabras incompletas se grabaron en mi mente como hierro candente. Yo no quería que morir, ser elegido, creer. Nunca lo sabré, pero esa noche, mientras el té amargo se enfriaba en mi mesa y el insomnio me abrazaba como un viejo amigo, comprendí que yo no era el primero en dudar, que antes de mí hubo otros que vieron las grietas en el silencio, que hicieron preguntas prohibidas, que escribieron palabras que nadie debía leer, y comprendí también que todos ellos habían desaparecido, que sus nombres habían sido borrados, que sus objetos habían sido escondidos en cajas olvidadas, que el pueblo había seguido adelante como si nunca hubieran existido. Esa fue la noche en que decidí que, pasara lo que pasara, yo no sería olvidado. Esa fue la noche en que decidí escribir. Había una ceremonia que solo ocurría una vez al año, siempre en la noche más larga del invierno, cuando la oscuridad se extendía sobre las montañas como un manto que amenazaba con nunca levantarse. Los ancianos la llamaban la purificación de los penitentes. Y durante toda mi infancia yo la había observado desde lejos, mezclado entre la multitud, sin comprender del todo lo que significaba. Pero el invierno de mis 17 años, 6 meses antes de esta noche en que escribo, fui convocado a presenciarla desde la primera fila. Como el elegido, me dijeron, debía entender la importancia de la purificación. Debía ver con mis propios ojos lo que sucedía cuando alguien se desviaba del camino sagrado. Debía aprender antes de mi propia entrega el precio de la desobediencia. El templo estaba más lleno que nunca. Cada habitante del pueblo, desde los ancianos más venerados hasta los niños más pequeños, ocupaba su lugar en los bancos de madera oscura. Las velas que yo mismo había preparado ardían en cada rincón, proyectando sombras danzantes sobre los símbolos de las paredes. El olor a incienso era tan denso que me costaba respirar, y el humo formaba figuras que parecían moverse con voluntad propia. En el centro del templo
Frente al altar de piedra negra, habían colocado un círculo de sal gruesa, y dentro de ese círculo, arrodillados, con las manos atadas a la espalda, había 3 personas, 2 hombres y una mujer. Tenían los ojos vendados con tela negra y los labios cosidos con hilo rojo. Me llevó un momento reconocerlos. Eran los Herrera, una familia que vivía en las afueras del pueblo, cerca del bosque. El padre, Tomás, era un hombre callado que trabajaba como leñador. La madre, cuyo nombre nunca supe, tejía mantas que vendía a los viajeros que ocasionalmente pasaban por nuestras tierras. Y el hijo, Marcos, tenía aproximadamente mi edad. Lo había visto algunas veces en las ceremonias, siempre en silencio, siempre con la mirada baja. Nunca habíamos hablado, pero algo en sus ojos me había resultado familiar. Ahora, arrodillado dentro del círculo de sal, con los labios sellados y el cuerpo temblando, Marcos parecía más pequeño de lo que recordaba. Parecía un niño asustado, esperando un castigo que no comprendía. El anciano mayor, un hombre llamado Ezequiel que decían tenía más de 90 años, aunque su cuerpo parecía tallado en piedra, se adelantó con un pergamino en las manos. Su voz, cuando habló, resonó en el templo como un trueno lejano. Hermanos y hermanas en la fe, comenzó. Esta noche presenciamos la purificación de los que se han desviado. La familia Herrera ha sido encontrada culpable de los siguientes pecados contra nuestra comunidad sagrada. Leyó una lista de acusaciones que me helaron la sangre. Habían intentado huir del pueblo. Habían escondido alimentos para el viaje. Habían hablado con un viajero sobre el mundo exterior. Y lo peor de todo, habían cuestionado el ciclo sagrado. Habían preguntado, en voz alta, ¿qué pasaba realmente con los elegidos después de la ceremonia de entrega? Esa última acusación fue pronunciada con un desprecio tan profundo que sentí como todo el templo contenía el aliento. Cuestionar el ciclo sagrado era el peor pecado imaginable. Era negar la base misma de nuestra fe. Era, según los ancianos, invitar a la oscuridad a consumir nuestras almas. Lo que siguió fue algo que mi mente ha intentado olvidar durante meses, pero que esta noche necesito escribir para que alguien más lo sepa. Los ancianos se acercaron a la familia Herrera con cuencos de agua que llamaban bendita pero que olía a algo metálico y amargo. Les quitaron las vendas de los ojos. Y lo que vi en esas miradas me perseguirá hasta mi último aliento. No había desafío, no había rebeldía, solo había terror. Un terror tan absoluto que parecía haber vaciado sus almas de todo lo demás. La madre lloraba en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas y cayendo sobre el hilo rojo que sellaba sus labios. El padre miraba al vacío, como si ya no estuviera presente en su propio cuerpo. Y Marcos, el hijo, me miraba a mí, directamente a mí, como si supiera quién era yo, como si supiera lo que yo estaba destinado a ser. Los ancianos comenzaron a cantar en la lengua antigua mientras vertían el agua sobre las cabezas de los penitentes. El líquido dejaba marcas rojizas donde tocaba la piel, como si quemara sin fuego. Los cuerpos de los Herrera se convulsionaban, pero no podían gritar porque sus labios estaban cosidos. Solo podían emitir sonidos ahogados, gemidos que se mezclaban con los cánticos y que sonaban como el llanto de animales heridos. Todo el pueblo observaba en silencio. Nadie apartaba la mirada, nadie mostraba compasión. Era como si todos hubieran dejado de ser humanos y se hubieran convertido en estatuas de carne y hueso, testigos de algo que su fe les exigía presenciar sin cuestionar. La ceremonia duró horas. Cuando finalmente terminó, los 3 miembros de la familia Herrera yacían inconscientes dentro del círculo de sal. Los ancianos anunciaron que serían llevados a la casa de la penitencia, un edificio en las afueras del pueblo del que nadie hablaba y al que nadie se acercaba. Allí, dijeron, completarían su purificación durante 40 días y 40 noches. Si sobrevivían, serían readmitidos en la comunidad. Si no sobrevivían, sus almas habrían encontrado la paz que su desobediencia les había negado en vida. Esa noche no dormí, no por el insomnio habitual, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía los labios cosidos de Marcos Herrera, veía su mirada fija en mí, veía las lágrimas de su madre cayendo sobre el hilo rojo, y me preguntaba, por primera vez con claridad absoluta, ¿qué clase de Dios exigía tal sufrimiento de sus fieles? ¿Qué clase de fe se construía sobre el miedo y el silencio? ¿Qué clase de pueblo éramos nosotros, que observábamos la tortura de nuestros vecinos, sin mover un dedo, sin pronunciar una palabra de protesta?
Los 40 días pasaron. Tomás Herrera no sobrevivió. Su cuerpo fue enterrado en el bosque. Sin ceremonia. Sin lápida. Sin nombre. La madre sobrevivió. Pero cuando la vi después de su liberación, algo en ella había muerto. Caminaba por el pueblo como un fantasma. Con los ojos vacíos y los labios marcados por cicatrices, donde el hilo había desgarrado su piel. Nunca más volvió a hablar. Nunca más volvió a tejer. Simplemente existía. Como una advertencia viviente de lo que sucedía cuando alguien se atrevía a cuestionar. Pero Marcos sobrevivió. Y Marcos, contra toda lógica, contra todo lo que los ancianos habían intentado destruir en él, todavía tenía fuego en los ojos. Lo vi un mes después de su liberación, en el cuarto de las velas, donde yo trabajaba. Entró sin hacer ruido. Cerró la puerta detrás de él. Y me habló por primera vez en nuestras vidas. Tú eres el próximo elegido, dijo. No era una pregunta. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Entonces necesitas saber la verdad. Continuó. Necesitas saber lo que realmente sucede en el altar, lo que realmente somos, lo que ellos nos han ocultado desde que nacimos. Debería haberlo denunciado. Debería haber corrido hacia los ancianos y contarles que Marcos Herrera, el penitente que había sobrevivido a la purificación, estaba sembrando semillas de duda en el elegido. Eso es lo que un devoto perfecto habría hecho. Eso es lo que yo había sido entrenado para hacer durante 18 años. Pero no lo hice. En lugar de huir, me quedé. En lugar de denunciar, escuché. Porque algo en la mirada de Marcos me decía que él había visto cosas que yo necesitaba saber. Que él tenía respuestas a preguntas que yo había enterrado durante años. Que él, de alguna manera, era la grieta en el muro que yo había estado buscando sin saberlo. Cuéntame, dije, y con esa palabra sellé mi destino. Nos encontrábamos en el cuarto de las velas, siempre después de la medianoche, cuando el pueblo dormía y solo las antorchas del templo permanecían encendidas en la colina. Marcos llegaba sin hacer ruido, como si sus pies hubieran aprendido a no dejar huellas durante los 40 días de penitencia. Se sentaba en el suelo, entre las cajas de cera y los estantes de mechas, y hablaba en un susurro tan bajo que yo debía inclinarme hacia él para escucharlo. Cada palabra que pronunciaba era un riesgo. Cada encuentro era una sentencia de muerte si nos descubrían. Pero ninguno de los dos podía detenerse. Él necesitaba contar. Yo necesitaba saber. Y juntos, en la oscuridad fragante del cuarto de las velas, fuimos desenredando los hilos de una verdad que el pueblo había ocultado durante generaciones. ¿Sabes por qué mi familia intentó huir?, me preguntó en nuestro segundo encuentro. Su voz no temblaba. Después de lo que había sobrevivido, parecía haber dejado el miedo atrás como una piel vieja que ya no le servía. Negué con la cabeza. Porque mi padre encontró los huesos, dijo Marcos. Debajo del templo hay una cámara que nadie conoce, excepto los ancianos. Mi padre era leñador, pero a veces lo llamaban para hacer reparaciones en el templo. Un día, una tabla del suelo cedió bajo su peso y cayó a un espacio que no debería existir. Un espacio lleno de huesos. Sentí que el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. ¿Huesos de qué? ¿De quiénes?, corrigió Marcos. Huesos humanos, decenas de ellos, quizás cientos, amontonados en esa cámara como leña para un fuego que nunca se enciende. Mi padre reconoció algunos objetos entre los restos. Un anillo que había pertenecido a un hombre del pueblo que desapareció hace 20 años. Un collar que su propia abuela usaba antes de morir supuestamente de fiebre. Objetos de personas que todos creíamos enterradas en el cementerio del bosque. Pero el cementerio, comencé, está vacío, interrumpió Marcos. Las tumbas están vacías. Son solo piedras con nombres. José, piedras que el pueblo visita para llorar sobre tierra que no guarda ningún cuerpo. Todos los muertos del pueblo, todos, terminan en esa cámara debajo del templo. Y no solo los muertos. No quise preguntar qué significaba eso, pero Marcos continuó de todos modos. Los elegidos no mueren en el altar, José, no de la forma en que nos han hecho creer. El ritual de Vega no es un sacrificio limpio y sagrado, es algo mucho peor. Mi padre encontró cadenas en esa cámara, cadenas oxidadas con marcas de uñas en la piedra alrededor. Encontró cuencos con residuos de algo que olía a podredumbre, y encontró marcas en las paredes, marcas hechas con dedos desesperados, números, rayas que contaban días.
Algunos elegidos contaron hasta 40, otros hasta 60. Uno llegó a contar 112 días antes de que las marcas se detuvieran. El horror de lo que estaba describiendo me golpeó como una ola de agua helada. Los elegidos no morían en el altar, no eran sacrificados de forma rápida y piadosa como siempre me habían dicho. Eran llevados a esa cámara, eran encadenados, y allí permanecían, en la oscuridad absoluta, contando los días, hasta que sus cuerpos finalmente cedían. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz sonó como la de un niño pequeño. ¿Por qué harían algo así? Marcos guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente, casi irreverente, como si estuviera recitando algo que había memorizado. Los ancianos creen que el sufrimiento prolongado alimenta algo que vive debajo del pueblo, debajo de las montañas. Algo que estuvo aquí antes que los fundadores y que seguirá aquí después de que todos nosotros seamos polvo. No sé si es verdad, no sé si realmente existe algo en las profundidades que se nutre de nuestro dolor, pero sé que ellos lo creen con una fe tan absoluta que han construido todo este pueblo, todas estas reglas, todas estas ceremonias, alrededor de esa creencia. El elegido no es un sacrificio para Dios, José, es alimento para algo que no tiene nombre. En las semanas siguientes, Marcos me contó todo lo que su padre había descubierto antes de ser silenciado. Me habló de los registros ocultos que los ancianos guardaban en una habitación secreta del templo. Registros que documentaban cada elegido desde la fundación del pueblo, hace 300 años. 300 años de jóvenes marcados desde la infancia. 300 años de familias que entregaban a sus hijos con sonrisas de orgullo, mientras sus corazones se rompían en silencio. 300 años de huesos acumulándose en la cámara subterránea. Me habló también de los que habían intentado huir antes. No eran muchos, quizá una docena, en toda la historia del pueblo. Todos habían sido capturados antes de llegar al valle. Todos habían sido sometidos a la ceremonia de purificación. Y todos, sin excepción, habían terminado en la cámara de los huesos, ya fuera como penitentes que no sobrevivieron o como traidores que fueron llevados allí directamente. Nadie ha escapado nunca. Pregunté una noche, aferrado a una esperanza que sabía era absurda. Marcos dudó antes de responder. Hay una historia, dijo finalmente, una historia que los ancianos no cuentan pero que se susurra entre las mujeres más viejas del pueblo. Hace 150 años. Un elegido logró huir la noche antes de su ritual. Nadie sabe cómo lo hizo, nadie sabe a dónde fue, pero dicen que dejó algo, un testimonio escrito, escondido, en algún lugar del pueblo, que revelaba todo lo que los ancianos ocultaban. Los ancianos buscaron ese testimonio durante años, pero nunca lo encontraron, y desde entonces, vigilan a los elegidos con más cuidado. Nunca los dejan solos, nunca les dan la oportunidad de escribir. Miré a mi alrededor, a las velas que me rodeaban, a la pluma y el papel que usaba para llevar el inventario de mi trabajo. Los ancianos confiaban en mí. Me habían dejado solo en este cuarto durante años porque creían que yo era el devoto perfecto. Incapaz de cuestionar, incapaz de rebelarse. No sabían que había encontrado el libro prohibido a los 12 años. No sabían que había visto la caja con los objetos del elegido anterior. No sabían que, cada noche, Marcos Herrera me estaba enseñando a ver el mundo con ojos nuevos. Voy a escribir. Le dije a Marcos esa noche, voy a escribir todo lo que me has contado, todo lo que he visto, todo lo que he sentido, y voy a esconderlo donde nadie pueda encontrarlo, hasta que sea demasiado tarde. Marcos me miró con algo que podría haber sido admiración o quizá lástima. Si te descubren, comenzó. Ya estoy muerto, lo interrumpí. Mañana o en 6 meses, mi destino es el mismo. Pero si escribo, si dejo estas palabras para que alguien las encuentre algún día, entonces mi muerte tendrá un propósito diferente al que los ancianos eligieron para mí. No seré alimento para lo que sea que vive en la oscuridad. Seré una voz que se niega a ser silenciada tesa. Fue la última noche que vi a Marcos. A la mañana siguiente, los ancianos anunciaron que había muerto durante la noche. Una enfermedad repentina, dijeron. Su corazón, debilitado por la penitencia, finalmente había cedido. Pero yo sabía la verdad. Sabía que alguien los había visto, o que alguien había sospechado, o que Marcos simplemente había hablado demasiado con la persona equivocada. Su cuerpo fue llevado al bosque antes del mediodía. No hubo funeral, no hubo lápida, solo silencio,
como siempre, como con todos los que se atrevían a cuestionar. Esa noche comencé a escribir estas cartas, y no me he detenido desde entonces. Mis manos tiemblan mientras escribo estas palabras. No sé si es el frío, que se cuela por las tablas de la ventana, o si es algo más profundo. Algo que viene de un lugar dentro de mí que ya no reconozco. Han pasado 6 meses, desde la muerte de Marcos. 6 meses de silencio, de fingir que nada había cambiado. De sonreír ante los ancianos, mientras por dentro mi alma se desgarraba como tela vieja. 6 meses de preparación para esta noche. La última noche. La noche en que finalmente pongo en papel todo lo que he guardado, en el silencio de mi corazón. Mañana, cuando el sol asome sobre las montañas, vendrán a buscarme, me vestirán con la túnica ceremonial, me llevarán en procesión hasta la colina, y allí, frente al altar de piedra negra, me entregarán a la oscuridad que vive debajo de nosotros. Pero ellos no saben que yo sé, no saben que Marcos me contó todo antes de morir. No saben que he pasado estos 6 meses observando, escuchando, memorizando cada detalle que confirma las palabras que él susurró en el cuarto de las velas. He visto cómo los ancianos miran hacia el suelo del templo durante las ceremonias, como si pudieran ver a través de la piedra, como si estuvieran comunicándose con algo que espera debajo. He escuchado los sonidos que vienen de las profundidades cuando el pueblo duerme, sonidos que no son de este mundo. Sonidos que hacen que los perros aúllen y que los niños lloren en sueños. He sentido como la tierra misma parece vibrar durante las noches de luna llena. Como si algo enorme se moviera en las entrañas de la montaña. Y he pensado en escapar. Dios sabe que lo he pensado. Cada noche, mientras el pueblo dormía, he imaginado levantarme de esta cama, vestirme en silencio y caminar hacia el bosque hasta desaparecer entre los árboles. He estudiado los caminos que salen del valle. He memorizado los turnos de los vigilantes que los ancianos han apostado en las afueras del pueblo desde que Marcos murió. He calculado cuántas horas de ventaja tendría si partiera justo después de la medianoche, cuando incluso los más devotos se rinden al sueño. Pero cada vez que me acerco a la puerta, algo me detiene. No es el miedo a ser capturado. No es el miedo a la purificación, es algo más sutil, más profundo, más difícil de nombrar. Es la duda, la maldita duda, que los ancianos sembraron en mí desde que nací que, a pesar de todo lo que sé, a pesar de todo lo que Marcos me reveló, todavía florece en los rincones más oscuros de mi mente. Y si ellos tienen razón, y si realmente existe algo en las profundidades que necesita ser alimentado, y si mi huida condena a todo el pueblo a una destrucción que no puedo imaginar. Y si mi sacrificio, por horrible que sea, realmente tiene un propósito. Estas preguntas me persiguen como fantasmas hambrientos. Y lo peor es que no tengo respuestas. Lo peor es que nunca las tendré. La fiebre llegó hace 3 días. No es una fiebre del cuerpo, sino del alma. Un ardor que me consume por dentro y que no me deja descansar. Veo cosas cuando cierro los ojos. Veo la cámara de los huesos, aunque nunca he estado allí. Veo las cadenas oxidadas y las marcas en las paredes. Veo los rostros de los elegidos que vinieron antes que yo. Decenas de rostros jóvenes que me miran desde la oscuridad, con ojos que ya no ven. Me llaman por mi nombre. Me dicen que pronto estaré con ellos. Me dicen que el dolor es temporal pero que la oscuridad es eterna. Y cuando abro los ojos, el sudor empapa mi ropa, y mi corazón late tan fuerte que parece querer escapar de mi pecho. Esta tarde, durante la ceremonia de purificación, los ancianos me lavaron con agua bendita, y me vistieron con la túnica blanca. Todo el pueblo me observó, mientras Ezequiel pronunciaba las palabras que me consagraban como el devoto final de esta generación. Mi padre estaba allí, en la última fila, con los ojos fijos en el suelo. No levantó la mirada ni una sola vez, pero vi cómo sus manos temblaban, como sus labios se movían en silencio, quizá rezando, quizá pidiendo perdón, y sentí, por primera vez en mi vida, algo parecido a la compasión por él. Él también es prisionero de esta fe. Él también vive encadenado a creencias que nunca eligió. La única diferencia es que sus cadenas son invisibles, mientras que las mías pronto serán de hierro. Cuando regresé a mi cuarto después de la ceremonia, encontré algo en mi cama, un pequeño objeto envuelto en tela oscura, colocado sobre mi almohada como si alguien lo hubiera dejado allí mientras todo el pueblo estaba en el templo. Lo desenvolví con manos temblorosas y descubrí un anillo de plata ennegrecido por el tiempo,
Dentro del anillo, grabadas con letra diminuta, había 2 palabras. No olvides. No sé quién lo dejó, no sé de dónde vino, pero lo reconocí inmediatamente como uno de los objetos que había visto en la caja escondida en el cuarto de las velas. Uno de los objetos que pertenecieron al elegido anterior a mí. Alguien en este pueblo sabe lo que yo sé. Alguien quiere que yo recuerde que no soy el primero en enfrentar esta noche. Y alguien, quizá, está tratando de decirme que no estoy solo. El anillo está ahora en mi dedo, mientras escribo. Lo miro de vez en cuando, sintiendo su peso frío contra mi piel, recordándome que estas palabras importan, que alguien, en algún momento, las leerá, que mi voz no morirá con mi cuerpo, en la cámara de los huesos. Afuera, las antorchas del templo arden más brillantes que nunca, preparándose para el ritual del amanecer. Puedo escuchar a los ancianos cantando en la lengua antigua, sus voces llevadas por el viento hasta mi ventana como un presagio de lo que viene. He tomado mi decisión. No voy a huir, no porque crea en lo que los ancianos predican, sino porque entiendo que mi huida no salvaría a nadie. Me capturarían antes de llegar al valle, me someterían a la purificación, y estas cartas, estas palabras que he escrito durante 6 meses, serían encontradas y destruidas. Todo lo que Marcos me enseñó, todo lo que he visto y sentido, desaparecería como si nunca hubiera existido. No puedo permitir eso, no puedo dejar que el silencio gane de nuevo. Así que mañana caminaré hacia el altar con la cabeza alta. Dejaré que los ancianos crean que soy el devoto perfecto que siempre fingí ser. Y cuando me lleven a la cámara de los huesos, cuando me encadenen en la oscuridad, cuando comience a contar los días en las paredes de piedra, sabré que estas cartas están aquí, escondidas bajo las tablas de mi cuarto, esperando ser encontradas. Sabré que, aunque mi cuerpo se convierta en huesos junto a los demás, mis palabras sobrevivirán. Y algún día, cuando alguien las lee, la verdad sobre este pueblo finalmente saldrá a la luz. Esta es mi fe ahora, no la fe en un Dios que exige sufrimiento, no la fe en ancianos que alimentan monstruos con la carne de sus hijos, sino la fe en las palabras, la fe en que la verdad, por mucho que la entierren, siempre encuentra la manera de resurgir. La vela que ilumina estas palabras está a punto de consumirse. He escrito durante horas, vaciando mi alma sobre este papel como quien vacía sangre de una herida. Mis dedos están manchados de tinta, y mis ojos arden por las lágrimas que ya no puedo contener. Afuera, el cielo comienza a clarear en el horizonte. Pronto vendrán a buscarme. Pronto estas manos, que ahora sostienen la pluma, serán atadas con cuerdas ceremoniales. Pronto mi voz, que esta noche ha gritado en silencio sobre estas páginas, será silenciada para siempre. Pero estas cartas quedarán, las esconderé bajo las tablas del suelo. En el espacio de mi madre guardaba sus pequeños tesoros, antes de morir dándome la vida. Nadie conoce ese escondite excepto yo, nadie pensará en buscarlo, y allí permanecerán mis palabras, esperando en la oscuridad, como semillas enterradas que algún día germinarán hacia la luz. No sé quién las encontrará, no sé cuándo, quizá pasen años, quizá pasen siglos, pero alguien, algún día, levantará estas tablas, y descubrirá que José existió, que José tuvo miedo, que José, en su última noche sobre esta tierra, eligió escribir en lugar de rezar. A quien encuentre estas cartas, le pido una sola cosa: no me olvides, no olvides a los que vinieron antes que yo, cuyos nombres fueron borrados, y cuyos huesos descansan en la oscuridad debajo del templo. No olvides a Marcos, que murió por atreverse a hablar. No olvides a mi padre, que vivió toda su vida con el corazón roto por un destino que no pudo cambiar. Y no olvides que en este pueblo, escondido entre montañas, donde la niebla nunca se disipa, la fe se convirtió en algo monstruoso, algo que devora a sus hijos, en nombre de una oscuridad que quizá ni siquiera existe. Escucho pasos acercándose. Es hora que estas palabras sean mi tumba verdadera, que estas letras sean la lápida que los ancianos nunca me permitirán tener, que mi nombre, José, permanezca grabado en este papel aunque lo borren de la memoria del pueblo. Adiós, y gracias por escucharme. 130 años después, un historiador llamado Alejandro Vega llegó al pueblo investigando desapariciones del siglo XIX. La niebla seguía envolviendo las montañas. El templo de la colina había sido abandonado décadas atrás, pero su estructura permanecía intacta, como un monumento
a algo que nadie quería recordar, en una casa derruida, en las afueras, bajo tablas podridas que se dieron bajo sus pies. Alejandro encontró una caja sellada con símbolos que no reconoció. Dentro, envueltas en tela oscura, que se deshacía al tacto, estaban las cartas de José. Las leyó durante 3 noches consecutivas, sin dormir, sin comer, sintiendo como las palabras de un joven muerto, hace más de un siglo, le helaban la sangre, y le abrían los ojos a una verdad que el tiempo había intentado enterrar. Las voces de los que creyeron demasiado finalmente habían encontrado quien las escuchara. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video, si alguna vez la fe también te hizo temblar.